David Ausubel y el aprendizaje significativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de constructivismo? Dentro del constructivismo existen procesos activos en la construcción del conocimiento. Más allá de su entorno, el sujeto emplea funciones cognitivas para su aprendizaje. Es una construcción propia que se produce día con día como resultado de su disposición interna y el ambiente en el que se encuentra. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. La idea de la concepción constructivista del aprendizaje escolar es promover el crecimiento personal del alumno dentro de la cultura que pertenece. Existen dos aspectos dentro del proceso de construcción, los conocimientos previos y de la actividad externa e interna que el alumno realiza al respecto. La construcción del conocimiento puede analizarse desde dos vertientes: los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia educativa que promueven guiar y orientar dicho aprendizaje. Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. El alumno es un sujeto activo que manipula, explora, inventa y descubre los saberes en su proceso de aprendizaje. Reconstruyen un conocimiento en el plano personal para saber qué significa y representa el contenido curricular como saber cultural. El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información por aprender. El docente debe guiar y orientar explícita y deliberadamente el aprendizaje. La construcción del conocimiento escolar es un proceso de elaboración en donde el alumno selecciona, organiza y transforma la información recibida, relacionándola con sus conocimientos previos. Aprender un contenido quiere decir que el alumno le atribuye un significado, construyendo una representación mental a través de imágenes y preposiciones verbales. Ausubel concibe al alumno como un procesador activo de la información. Menciona que el aprendizaje es sistemático y organizado, pero no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula debe ser por descubrimiento, sino que es necesario utilizar materiales introductorios de mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad. Situaciones del aprendizaje escolar. Ausubel identifica dos dimensiones sobre los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en un salón de clases. La primera dimensión se refiere al modo en que se adquiere un conocimiento y la segunda tiene relación a la forma en que el conocimiento es incorporado en la estructura de conocimiento o en la estructura cognitiva del estudiante. La primera dimensión tiene a su vez dos tipos de aprendizaje, por recepción y por descubrimiento, mientras que la segunda se encuentra en dos modalidades, por repetición y significativo. Pues en la primera está el aprendizaje receptivo, el cual sucede cuando el individuo recibe información por parte de un instructor, en este caso el docente. El individuo comprende esa información y luego la reproduce sin problemas. Aquí pues el individuo recibe el contenido en su forma final, la cual lo debe introducir en su estructura cognitiva, la analiza para poder utilizarla cuando sea necesario. Un ejemplo es cuando el maestro pues explica un teorema de geometría, aquí el alumno recibe esa información, la comprende y la puede reproducir en una situación. Por descubrimiento, aquí el alumno juega un papel activo en la construcción de su conocimiento, ya que el contenido que debe ser aprendido no se presenta en su forma final, sino que el alumno debe de descubrirlo. Pues aquí el profesor juega un papel muy importante como guía para estimular al estudiante para que éste mediante la observación y el análisis pueda descubrir cómo es que funciona algo. Un ejemplo sería pedir a los alumnos que pinten con acuarelas para que descubran nuevos colores al mezclar accidentalmente sus paletas. En la segunda dimensión, como ya se había mencionado, consta de dos modalidades, el significativo y el repetitivo. El significativo consiste en comparar los conocimientos previos con los nuevos. Este proceso ayuda a generar nuevos conocimientos, ya que reestructura un nuevo aprendizaje. Es decir, es un aprendizaje relacional, donde el individuo relaciona pues, el conocimiento nuevo
con los conocimientos previos, ya sean experiencias o situaciones de la vida cotidiana, generando así un nuevo conocimiento al cual se le conoce como aprendizaje significativo. Y el repetitivo consta pues en repetir aquello que se quiere memorizar, el cual está basado en la retención mental de la información y pues esta no es procesada con detenimiento, lo cual provoca que esta información pues desaparezca rápido. Y un ejemplo de esta modalidad es cuando se nos requiere que nos aprendamos fechas históricas. La interacción de esas dos dimensiones se le conoce como situaciones de aprendizaje escolar, las cuales se dividen en 4: aprendizaje por recepción repetitiva, descubrimiento repetitivo, por recepción significativa y por descubrimiento significativo. Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que ya poseen su estructura de conocimientos cognitiva. El significado es potencial o lógico. El alumno debe poseer ideas previas como antecedentes necesarios para aprender, ya que sin ellos, aun cuando el material de aprendizaje esté bien elaborado, poco será de beneficio. Fases de aprendizaje significativo. 1. Fase inicial de aprendizaje. El alumno percibe la información como si estuviera construida por partes aisladas sin conexión conceptual. Tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas y su conocimiento esquemático. La información aprendida es teórica y vinculada a un contexto específico. Uso predominante de estrategias de repaso. 2. Fase intermedia de aprendizaje. El alumno empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega a construir esquemas cognitivos sobre el material y su dominio de forma progresiva. Estos esquemas no están del todo desarrollados como para que se conduzcan a ellos de forma automática o autónoma. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos, llegando a ser así más abstracto y menos dependiente del contexto original. Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación. 3. Fase terminal de aprendizaje. Los conocimientos funcionan con mayor autonomía. Las ejecuciones comienzan a ser automáticas y a exigir menor control consciente. Adquiere la habilidad de solución de problemas y respuestas a preguntas. Así surge la aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. El olvido en el aprendizaje. El aprendizaje debe verse como un proceso continuo. La razón del por qué olvidamos ciertas cosas es porque la información aprendida puede ser de mucho tiempo atrás, es poco empleada o poco útil para nosotros, como también puede ser porque es aprendida de manera que no conlleva conexiones con los otros aprendizajes. Es información que se posee, pero el sujeto no la entiende y tampoco puede explicarla. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno organizados de manera conveniente y siguen una secuencia lógica psicológica apropiada. Los conceptos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales organizados, interrelacionados y jerarquizados, no como aislados carentes de orden. Los contenidos que se enseñan en los currículos. 1. Los contenidos declarativos. Saber qué. Aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Se divide en 2. El conocimiento factual, que es el que se refiere a los datos y hechos que proporcionan información verbal y que los alumnos deben de aprender de forma literal. Y el conocimiento conceptual. Ese es más complejo, pues es construido a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, obteniendo su significado esencial. 2. Los contenidos procedimentales. El saber hacer. Se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos. Tipo práctico porque está basado en la realización de varias acciones u operaciones. Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. Número 3. Los contenidos actitudinales. ¿Qué actitud tener? Aquella que sostiene que son constructos que median nuestras acciones y que se encuentran compuestas de 3 elementos básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo
y un componente conductual. Las actitudes son experiencias subjetivas que implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. Se debe fomentar los valores en las conductas. Me estuvieron comentando mucho acerca del aprendizaje significativo, así que pongámoslo a prueba. Muy buenos días, jóvenes. En la clase de hoy veremos el tema de las fracciones, lo que es un entero, un medio, un tercio y un cuarto. Me gustó un montón ese árbol. Está bien chido. Sí, porque es que te da un montón de... Hey, ¿qué onda, plebes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren, traigo aquí un pastelito que me lo encontré en la casa. Y pues para comérnoslos aquí, pero el problema es que es uno. ¿Cómo le hacemos eso uno? ¿Cómo le hacemos eso uno? ¿Cómo le hacemos eso uno? No sé, ese es el problema. Ok, ya me acordé. En la escuela vimos que podíamos partir un entero en 4 partes iguales. Ah, no manches. Eso no se puede, mira la cosita. Sí. O sea, en 4 Es partes uno para cada quien. nosotros. Ni modo. Sí, pero como son cuchillo. Ah, Ahí hay uno, mira. sí es cierto. Me encanta, está cerrado. Yo lo diría. Si lo partimos en 4 partes iguales, podemos sacar un cuarto cada uno y así podemos comerlo todos. Ay, me encanta. Gracias. Muy bueno.